gracias en este nuevo día que nos das. El poder, Señor, manifestar tu poder, tu gloria, tu magnificencia. Que en esta hora, mi Dios eterno, tu gracia infinita, tu gracia abundante, Señor, pueda venir y tocar nuestra vida. Un toque de ti, Señor, lo transforma todo, un toque de ti. Hace la diferencia, Señor, entre los hijos de Dios. En esta hermosa hora, Señor, yo quiero entregarlo todo a ti. Te ruego, mi Dios, que tomes lugar en este momento, en aquellos que nos ven a través de estos medios. Tú sabes, Señor, quién está necesitado. Tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Y tú tienes ya esas tierras preparadas, Señor. Desde antemano tú las preparaste, Señor, para que esta semilla caiga en buena tierra. Esa tierra ya fue barbechada, Señor, por ti. Asimismo mi corazón, porque cuando tú das la palabra, la das a mi vida, Señor, la das a mi corazón. Padre, creyendo que pueda ser un corazón, Padre, una tierra buena, donde esa semilla pueda producir al 100, al 60, al 30. Vivifícate, Señor, a través de esta palabra. Ministra el interior de cada uno de nosotros. Ministranos, Señor, y ayúdanos a entender la verdad, esa verdad divina que está escondida en ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te ruego que este momento tú tomes toda acción, todo poder, toda gloria, Señor, y todo lo que salga de mi boca, sea porque tú así lo quieres. Sujeta mi corazón, mi mente, mis pensamientos a ti. Te doy honra y gloria, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo, mi Rey. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Espíritu Santo divino de Dios, empieza a ministrarnos. Empieza a traer una liberación dentro de nuestro ser para que esa palabra sea aceptable. Esa palabra sea profunda para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria, le damos honra al Dios Altísimo en esta hora, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabado seas, Señor, alabado seas, mi Rey, por todos los siglos de los siglos. Tu nombre siempre sea exaltado. Bienvenidos en este momento, a estos canales, a estos medios que nos permiten poder transmitir el mensaje de vida, y esperamos que este mensaje sea instructivo para nuestras vidas, porque a mí me instruye el Señor. Y espero que también a usted lo instruya en lo que Él quiere para este tiempo. Y estaba el Señor ministrando mi vida acerca de lo que está ocurriendo en este tiempo, acerca de la pandemia. Oh Señor, mi corazón te alaba. Mi corazón entero te glorifica, Padre Dios. Toma acción, Señor, en todo lo que hagamos en esta hora. El Señor estaba ministrando mi vida y traía en sí lo que está aconteciendo con respecto a esta pandemia, con respecto a la enfermedad en sí. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han salido, pero han quedado con secuelas de una pandemia? Y verdaderamente eso no era el caso que Dios tenía para el hombre. Dios tenía bienestar. Dios quería vida para nosotros, y vida abundante. No una vida a medias donde usted tuviera que pasar, donde yo tuviera que pasar el proceso de la enfermedad, de la pobreza, de la vejez, de la muerte. Ese no era el propósito del corazón de Dios. Y en esta hora en mi corazón está hablar acerca de esto, sobre lo que es la salud. No solamente la salud física, sino que la salud interna. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y su versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero usted ya no dice a causa de la carne, porque usted ahora dice ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas a través de esta verdad, de su palabra, porque su palabra es el mismo hablando a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso en esta hermosa hora, cuando les estoy diciendo allí en el 3 que dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no pudo cumplir los reglamentos en el hombre por la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. La ley no pudo hacer nada, porque Dios dejó mandamientos, dejó leyes en el Antiguo Testamento, pero en sí el hombre no pudo cumplir las leyes. ¿Debido a qué? A esa naturaleza vieja. Por tanto, Jesucristo tuvo que venir en semejanza de hombre y tomando un cuerpo como el suyo y el mío, para condenar el pecado, ahí mismo en la carne, cuando Él procedió a ir a la cruz, y en la cruz crucificar a la carne y morir para resucitar, y nosotros morimos juntamente con Él. Ahora tenemos que resucitar en Él. Entonces dice aquí, enviando a su Hijo, el Dios Padre, en semejanza, ¿qué dice? De carne. O sea que Jesucristo vino en semejanza de carne y de carne de pecado. No porque Él fuera un pecador, sino que necesitaba venir a condenar ese pecado en esa misma carne, al crucificarla en la cruz del Calvario. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda usted? ¿Anda conforme a la carne o anda conforme al Espíritu? Porque si andamos conforme a la carne, ahí mismo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nosotros en este tiempo no nos tenemos que ocupar de la carne, sino que tenemos que ocuparnos de andar en el Espíritu, porque en sí el Espíritu trae vida y trae paz a nuestro ser, mas la carne trae muerte, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, y dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne es enemistad entre Dios y nosotros. Y dice en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es vivir en la carne? Satisfacer mis propias necesidades, mis propios deleites. Y no ceder a Dios, que Él tome lugar en mi corazón y que sea Él el que me guíe, que sea Él el que haga una transformación profunda en mi vida. Y les digo que quiero hablar acerca de lo que es la sanidad, tanto interna como externa, que son los tiempos de ahora, porque en medio de la enfermedad que se está viviendo en esta tierra, también se está viviendo una vida sobrenatural del Espíritu, sanando nuestro interior para que nosotros podamos lograr llegar a ser esos hijos amados en Dios. O sea que la palabra se cumple cuando dice que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados, todo le ayuda a bien, pero tiene que vivir Él en usted para que podamos vivir las vidas que Dios quiere. Entonces, en medio de un espíritu de muerte que se está moviendo en el ambiente de enfermedad, el Señor quiere manifestarse a través de la vida, y la vida la obtenemos cuando andamos en el Espíritu.
en ese precioso Dios que habita dentro de nosotros, como le dijo ahí en San Juan, lo que leí el viernes, en San Juan capítulo 14, en el capítulo 16, ambos hablan del Espíritu Santo, que le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero vendrá un consolador, el cual ustedes, el Espíritu Santo de Dios, el cual ustedes ya conocen, porque el mundo no lo puede conocer, sino solo el espiritual, y ustedes ya lo conocen porque está entre vosotros, pero ya no solamente estará entre vosotros, sino que estará en vosotros. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y dice ahí en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, si ustedes recuerdan la palabra del viernes, hablé de que los anticristos son los que están ahora en este tiempo, no el que ha de venir en el Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. Dice, los tiempos finales. Pero estamos viviendo ya los tiempos esos, dice, hijitos míos, ya se ha acercado el tiempo, decía el apóstol Juan, donde muchos anticristos han salido de entre vosotros, y el anticristo es aquel que niega a Cristo, y el que niega a Cristo niega al Padre. Y aquí ahora está hablando de el Espíritu de Dios, la Trinidad. La Biblia no dice Trinidad, pero habla de una divinidad que está basada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El apóstol Juan habla del Padre, del Hijo, habla también del Espíritu de la unción que el Santo nos dejó, y aquí precisamente estamos hablando de esa unción, del Santo Espíritu, de Dios Espíritu, que ya no mora alrededor solamente, sino que ahora ha entrado a nuestro corazón, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, sí, porque el Espíritu trae a Cristo, trae al Padre también a morar en nuestros corazones, dice, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, ya no vivimos en la carne, sino que ahora somos vivificados por el Espíritu a causa de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién va a vivificar nuestros cuerpos? El Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí. Y cuando venimos hablando sobre esto, de que usted tiene que andar en el Espíritu y no en la carne, cuando yo le hablo de salud, salud general, salud emocional, salud espiritual, salud física, salud interna, salud externa, yo le voy a decir algo. Dice, de las manos del perfecto Creador no salió una raza enferma. O sea que Dios no hizo una raza enferma. El pecado es la causa de la vejez, de la enfermedad y la muerte. El Señor dejó al hombre para que llenara la tierra, y eso usted lo sabe, está en Génesis capítulo 1, que cuando Dios hizo todas las cosas, Él inició. ¿Con qué? Cuando dice, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y de ahí empezó Él a hacer la división entre las aguas, la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. Entonces aquí dice, y esto me gusta porque dice, el Señor dejó al hombre para que llenara la tierra. Al sexto día el Señor decide crear al hombre para que Él sojuzgara todo lo que Él ya había hecho. O sea que en el corazón de Dios era todo el bien para nosotros. Era todo el bien que llenáramos la tierra. Dice,
Él quería prolongar nuestra vida, quería la prolongación de nuestros días. Era tal el perfecto estado de la corona de la creación como de todo lo creado. Dios vio que todo lo que había hecho era suficiente, de suficiente manera bueno. O sea que Dios vio que todo lo que Él había hecho era de una manera buena. Todo era bueno. No había una desperfección en lo que Él había creado. Mas sin embargo, dice que Adán transgredió el pacto de Dios. Porque Dios había hecho un pacto adámico. Pero Adán lo transgredió, lo violó en el huerto del Edén. Y dice, el hombre y toda la generación sufrió a causa de la transgresión de Adán. Toda la generación sufrió y el hombre en sí mismo sufrió las consecuencias. Y a medida que el tiempo va transcurriendo, el tiempo de vida se fue haciendo menos en el hombre, porque si usted recuerda, en Génesis habla en el capítulo 5 de que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque el hombre dice que estaba de cada día de mal en peor en el pecado. Y Dios sintió dolor en su corazón y dijo, me duele mi corazón de haber hecho al hombre, pero al final es carne no más. Ahí afinó Dios al decir que el hombre era carne y dijo, lo que voy a hacer es quitarle años de vida. Y lo redujo a 150 años. Pero él iba a cancelar todo al hombre, a la creación misma, pero halló a un hombre llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. E hizo de que la raza humana continuara, pero en sí el pecado redujo el tiempo de vida en nosotros, y no solo a 150, sino que posteriormente en los salmos, en el Salmo 90, dice la palabra de Dios que a causa de todo esto, los años fueron reducidos a 70 y en los más robustos a los 80. Todo ha sido a causa del pecado. El pecado ha sido la enfermedad más grande que el hombre ha adquirido en su vida, porque el pecado trajo consigo la vejez, trajo consigo la enfermedad, trajo consigo la muerte a causa de la transgresión de Adán en el huerto del Edén. Cuando yo leo todo esto, mi corazón se conduele y dice, y a medida que el tiempo transcurría, el tiempo de vida era menos y las enfermedades se multiplicaban. Y eso es lo que estamos en este tiempo viendo, que las enfermedades se multiplican, dicen, el COVID-19, oh no, ahora ya es el Delta, oh no, ahora es fulano de tal, oh no, ahora viene el hongo negro. Y las enfermedades se están multiplicando. ¿A causa de qué? De la enfermedad, a causa del pecado que continúa, que sigue aumentando en la vida del hombre. Y leyendo todo esto, empiezo yo a entender que verdaderamente mi Dios nos habla y quiere llevarnos a una dimensión de sanidad, no solamente interior, sino que exterior. Y en sí nos habla en una parte donde dice en Génesis capítulo 3, porque dice que Satanás procura herir al cuerpo de Cristo. Es Satanás el que quiere herir al cuerpo de Cristo. Y me fui ahí a Génesis 3:15, donde habla y le dice el Señor, cuando ya ha ocurrido la desobediencia de Adán y Eva, le dice a Satanás, por cuanto él, ¿qué dice? Vino y tocó al ser humano que Dios hizo. Dice,
ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y habla de la simiente allí en Génesis capítulo 3. Podemos ir a Génesis 3. Y su versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando yo leo esto, tu simiente, o sea que hay dos simientes. No hay una sola simiente aquí en la tierra, sino que está la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Por eso le dice que él le herirá, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, le está diciendo a Satanás, y la simiente suya. Cuando Dios le habla aquí a Satanás, en sí no toma a Adán, porque pudo haber dicho de la simiente de Adán, no dijo la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer iba a venir nuestro Salvador, Jesucristo. Porque la simiente que es Cristo Jesús no vino del hombre del pecado, sino que vino del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que fue y engendró en el vientre de María. Pero le dice: haré enemistad entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente de ella. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a dar vida, y no una vida cualquiera, sino que una vida abundante. Porque eso es lo que Él da, vida abundante, vida en Cristo Jesús. Y cuando leo esto, leo Romanos 8, leo Génesis, entonces el Señor en sí viene y me traslada a San Juan, capítulo 8, al Evangelio de San Juan, para hablar algo que es verdaderamente hermoso. Y dice aquí en San Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que Jesús, ya estando en su cuerpo, vino y le habló a los que habían creído en él. Les dice claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si nosotros permanecemos en Cristo, o sea, Él en nosotros, seréis verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué quiere decir discípulo? Discípulo es alguien que ha sido instruido hasta adquirir una disciplina de vida. O sea que los discípulos ya habían sido instruidos y habían sido creados en una disciplina para la vida de ellos. Y la disciplina era caminar en la verdad, caminar en Cristo. No en su naturaleza humana, sino en la naturaleza viva que es Cristo Jesús. Dice: y conoceréis la verdad. Nosotros utilizamos este versículo mucho y decimos: mi hermana, usted conoce la verdad y por tanto usted es libre. No es así tan simple, porque esta palabra en sí trae profundidad. Dice: si conocieres la verdad, si conocieres a Jesús, como dijo el apóstol Pablo, que él quería conocer la excelencia de su conocimiento, dándolo por pérdida todo, por basura todo, pero conocer la excelencia de Jesús, del conocimiento de Jesús. Conocer a Dios no es cualquier cosa, no es una religión, no es un ritual, no es una costumbre, sino que es llegar a hacerse uno con Él, permanecer en Él. Y aquí dice: y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. ¿Libres en qué? En el pensamiento, en el entendimiento,
en todo nuestro ser. Y dice aquí, le respondieron estos discípulos, esa simiente, porque les digo que hay dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Y esa simiente del diablo, o los que no creían en él, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es verdad, porque usted le habla a los demás y dicen, cuán difícil se me hace dejar el baile, cuán difícil se me hace dejar la música, cuán difícil se me hace apartarme del pecado, del adulterio, de la fornicación, dejar el sexo ilícito, porque se hace esclavo del pecado. Y nosotros necesitamos ser libres del pecado. Pero aquel que está atado del pecado, como dice ahí, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea que el que vive en el pecado no va a quedar en casa. ¿En la casa de quién? Del Padre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le decía Jesús, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando nosotros no queremos recibir la vida de Cristo, se hace triste. Porque aquí dice, soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea que Dios no podía entrar al corazón de ellos porque eran duros de cerviz. Y muchas veces habemos tantos en la iglesia, pero digo que esta palabra no solamente me ministra a mí, sino que ministra su vida, porque dentro de la congregación habemos muchos religiosos donde no le hemos dado entrada a Cristo. Vivimos una religión vana, externa, pero la verdad se vive internamente. Y dice, y no me dais cabida. Yo hablo lo que he visto, decía Jesús acerca del Padre. Es necesario conocer, y conocer es ver. Entrar al lugar santísimo y apreciar la hermosura de su santidad. Eso es llegar a ver y entrar. Pero ellos solo habían escuchado y dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído. A veces no solamente usted necesita, me contaron de que el vecino es así. Usted necesita ver si es así. Una de las cosas que yo siempre hablo con cualquiera que hablo, cuando viene con un chisme o viene algo con mi vida y me dicen, fíjese que esto y esto pasó. ¿Y usted qué dice? Yo no puedo hablar lo que no he visto y no he vivido. Esa va a ser siempre mi respuesta. Y a veces nosotros ni hemos visto, solo hemos oído y levantamos falsos contra nuestro hermano. Y usted tiene que haber visto, haber vivido para poder hablar. Es una de mis palabras siempre. Si yo no lo he visto, no puedo hablar nada. Yo no lo escuché, yo no lo viví. No puedo decir si es cierto o no es cierto. No puedo dar fe de lo que no he sido partícipe. Y estos judíos estaban siendo partícipes de algo que solamente habían escuchado. Habían escuchado hablar, la fulana, la sutana hizo esto. Y fueron y dijeron, fíjense que ella hizo esto y esto. Pero no lo habían vivido. Eso les estaba diciendo Jesús. Y dice aquí, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea que viene
Jesús sí los confronta y les dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo digo muchas veces, cuando platico, que a veces estamos escuchando la predicación y decimos qué bonita predicación, pero en sí no es lo bonito de una predicación, sino entender el lenguaje de Dios para que se haga vida en nosotros. Yo puedo decir, qué bonito estuvo eso, pero entendí el lenguaje que Dios estaba hablando a mi corazón. ¿Usted está entendiendo el lenguaje que Dios está hablando a su corazón en este momento? Y dice, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Muchos no entienden el lenguaje ni la palabra. Pueden escuchar, no la entienden ni la escuchan. Yo sé que inicié hablando de sanidad. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido ¿qué? Jesús los confronta y les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Qué duro que Dios nos diga, ustedes son hijos del diablo. Porque el diablo desde sí ha sido homicida. Él desde sí ha querido matar la raza que Dios hizo en el huerto del Edén. Él ha querido atropellarla. ¿Cuál es su simiente? ¿Cuál es mi simiente? ¿Mi simiente será Cristo o será del mentiroso? ¿Y cómo he de saber yo si mi simiente viene de Cristo? Y vamos a ir allí a las cartas de San Juan, capítulo 1 y su versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, para que usted sepa si es hijo ahora, porque tenemos que saber qué es la salvación. Y me gustó todo esto cuando estaba leyendo, porque todo esto es hermoso. Y dice, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice el apóstol Juan en su primera epístola de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Pero donde me quiero parar es aquí en el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso el Espíritu Santo dice en el capítulo 8, si es que el Espíritu mora en vosotros. Porque aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones de una raza restaurada? Una raza que refleja
la sanidad tanto interior como exterior. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, 3:10 de Primera de Juan. Y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Dice aquí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no practica la justicia y no ama a su hermano y no ha perdonado a su hermano, usted no es de Dios. Y por lo tanto, si usted no es de Dios, hay un declive en su vida y hay un declive en mi vida. ¿De qué? De enfermedad. De enfermedad interior, de enfermedad exterior. Y esto es bonito. Dice, después de la venida de Cristo, nosotros nos tenemos que identificar con Él. También por medio de la fe para poder vencer. Por ello, dice, la pregunta crucial es, ¿qué significa ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de todo. Porque Dios es nuestra esperanza de gloria y le está dando una esperanza de vida eterna. En esta carne donde fue crucificado el pecado, esta carne se va a desvanecer. Pero en sí Dios quiere que viva usted una vida de salud. Salud física, como salud espiritual. Entonces aquí se hace una pregunta, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser parte del discipulado de Dios? Dice, significa estar en Cristo. Ser salvo es estar en Cristo, es decir, unido a Cristo. Usted tiene que estar unido a Cristo y estar en Cristo para que la sanidad empiece a efectuarse en su interior y de su interior a su exterior. Y ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Porque aquí mismo Romanos capítulo 8 habla. Dice, entre la orden de la creación, ¿cuál es la orden de la creación? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hizo a los ángeles, hizo al hombre e hizo a los animales. Y cuando yo estaba leyendo esto, el declive de la humanidad, el pecado, la inmundicia, la desobediencia, que ha traído la enfermedad y la muerte, mi corazón se entristecía tanto debido a esto, que lo dice Romanos 8 y su versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten en una sanidad completa, interior y exterior. Dios está trabajando en este tiempo nuestra sanidad interior y la de nuestro corazón, pero a la misma vez está trabajando nuestra vida física. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea que la creación, Dios creó ángeles, hombres, animales y todo lo que usted sabe, árboles, todo eso. Dice, pero dice, esa creación anhela que se manifieste ya los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Por causa del hombre, la naturaleza fue sujetada, la creación fue sujetada. Ellos no tienen nada que ver con todo lo que acontece, sino que el mismo hombre, que en sí lleva enfermedad, y la enfermedad grave de su corazón es el pecado el cual no quiere soltarlo. Y por lo tanto declinan sus días de vida. Y viene el espíritu de muerte y de enfermedad y se multiplican las enfermedades porque el hombre en sí no quiere soltar, no quiere dejar de ser esclavo del pecado. Entonces a la misma vez viene y afecta a la creación de Dios. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que ahorita la creación
es esclava de corrupción, pero va a ser soltada de esa corrupción a la libertad gloriosa, cuando sea la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad, usted busca su sanidad física. Eso es bueno, yo también busco la sanidad física. Pero más que la sanidad física, Dios anhela la sanidad de nuestro interior. Porque aquí dice, cuando ellos salgan de la esclavitud, cuando la creación misma sea libertada de la esclavitud, de corrupción, porque usted tiene un cuerpo de corrupción y tenemos que ser revestidos de lo incorruptible. Y eso será hasta la venida de Dios. Pero vamos a ver eso que dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el plan de Dios para usted y para mí, que lleguemos a la libertad gloriosa. Porque dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Dios dejó las primicias en nosotros, a su Santo Espíritu, que morase en nuestros corazones. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que usted todavía no ha sido redimido, completamente no. Hasta que esto corruptible se vista de lo incorruptible. Y lo incorruptible, dice 1 Corintios 15, es cuando este cuerpo de pecado se desvanezca y se ha puesto el cuerpo incorruptible. Entonces ya la enfermedad no se enseñoreará de usted, la vejez ya no se enseñoreará de usted, la pobreza ya no se enseñoreará de usted, ya no habrá muerte, habrá vida. Pero le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Sórbida es la muerte. Va a ser absorbida la muerte y usted va a ser vivificado en un cuerpo. Pero lo que a mí me llama la atención cuando Dios dice, me dolió en mi corazón ver al hombre de continuo haciendo el mal. Y dije, me voy a deshacer del hombre y en sí de la creación. ¿Qué tenía que ver la creación con el pecado del hombre? Y aquí, ¿qué dice? En Romanos también dice que la creación fue sujetada a vanidad para que sea libertad en esperanza. Porque Dios hizo a los ángeles, hizo al hombre, hizo a los animales, a su creación. Pero ¿saben? Los animalitos no tuvieron el derecho de elegir. No tienen el derecho de elegir. Mas usted y los ángeles, usted y yo, tuvimos la chance de elegir y elegimos mal, que arrastramos consigo a la creación de Dios. Y Dios quiere traer una libertad completa, no solamente a la creación, sino a usted y a mí misma. Y todo esto, cuando yo lo estoy estudiando, mi ser completo está siendo tocado. Y digo, Señor, ¿por qué no dejamos de practicar el pecado? Que muera el pecado de nosotros para que sea vivificado Cristo, que es la verdad. Que sea vivificada la simiente de Cristo, no la simiente de Satanás. Hay dos simientes, la simiente de muerte y la simiente de vida, que es Cristo. ¿Cuál quiere usted elegir? ¿Quiere usted gozar de esa sanidad que habla la palabra? Porque dice, y eso es lo que me gusta de lo que habla, de la redención, porque muchos decimos que hemos sido redimidos, pero dice, la redención se llevará a cabo cuando este cuerpo corruptible sea vestido de lo incorruptible. Ahí será completado todo. Dice, a la semejanza de Cristo, sin posibilidad de enfermedad. O sea que cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad,
se vista de lo de Dios, de lo de Cristo, que se vista la semejanza de Cristo, del cuerpo de Cristo, ya no habrá posibilidad de enfermedad. Es decir, que gozaremos de salud eterna. Entonces veremos el cumplimiento de la palabra de Dios, donde Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga, la que traspasó su corazón, la que se hizo al traspasar la lanza y salió agua y sangre, fuimos todos aquellos, como dice en la epístola, en la carta, la primera carta de Juan, los que son verdaderamente hijos gozarán de esa verdad, gozarán, pero esos son aquellos que dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Usted hace justicia, usted ama a Dios, usted se va a revestir de un cuerpo incorruptible, donde ya no se enseñoreará la enfermedad de su vida, en la vida suya. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tu palabra es hermosa. Perdónanos, Padre eterno, porque te hemos fallado, porque hemos, Señor de los cielos, arrastrado a tu creación a causa de los pecados que queremos practicar aún. Ayúdanos, Señor, para que la creación misma pueda ver la manifestación de tu gloria, cuando esto corruptible se vista de incorruptible. Y habrá esperanza para toda la creación, porque ya no, Padre, se quitará esa vanidad, esa esclavitud. Protégenos, Señor, en estos tiempos. Protege nuestro ser interior con una sanidad completa para que podamos hacer justicia, la justicia de Dios, y amar a nuestro hermano. No criticarlo, no murmurarlo, no ofenderlo, Padre. No importando cómo Él sea, poder amarlo incondicionalmente. En eso, Señor, será mostrado que somos de la simiente tuya, no de la simiente de Satanás, porque Satanás desde un principio ha sido homicida, ha matado y ha sido mentiroso, pero tú no, tú has traído vida a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te doy gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y sígase preparando en la palabra. Siga buscando, escudriñando, porque la palabra, Cristo lo va a hacer libre y me va a hacer libre a mí. Bendito sea su nombre.